Capítulo 7. Había un coche patrulla de la policía delante de su apartamento. El corazón de Clay retumbaba con fuerza dentro de su pecho. La había dejado sola en la oscuridad. Tally tenía miedo a la oscuridad. Asqueado consigo mismo, estaba a punto de apearse de su vehículo para ir a buscarla, cuando Elias salió libando consigo una pequeña bolsa de viaje. Le invadió un alivio apabullante, seguido de una abrupta mezcla de ira y sentimiento de posesión, entrelazados con una intensa ternura. ¿Cómo se atrevía a ponerse en peligro? ¿Y cómo se atrevía a no llamarle en cuanto supo que algo iba mal? En lugar de Clay, era otro el hombre que caminaba a su lado, con la pequeña placa dorada de inspector de policía colgada del cuello. Mientras observaba desde el otro lado de la calle, el inspector le puso la mano en la parte baja de la espalda, instándola hacia el vehículo en el que él ya había reparado. Tallyn se resistió, aunque no rompió el contacto. El inspector apartó la mano y el ceño fruncido del tipo le indicó a Clay que ella se estaba mostrando terca. Aquello no significaba que el hombre no fuera uno de sus amantes. El leopardo que habitaba en él rugió, y el sonido amenazó con brotar a través de las cuerdas vocales humanas de Clay para invadir el interior del coche. Estuvo a punto de dejar que escapara de su garganta, a pesar de saber que se estaba comportando como un gilipollas. No tenía derecho a juzgar a Tallyn. Sin embargo, era el lado humano de su cerebro, frío y lógico, el que hablaba. En lo referente a Tallyn, era menos un humano y mucho más un felino, posesivo y dominante. Después de abrir la puerta del coche, se apeó y cruzó la calle. Tallyn levantó la cabeza de golpe en cuanto el pie de Clay tocó el suelo, como si hubiera sentido las vibraciones. Su rostro reflejó una caótica mezcla de emociones que irradiaba como una llamarada líquida: alivio, sorpresa, dolor y el siempre presente temor. Sus labios pronunciaron su nombre de manera silenciosa cuando él llegó a su lado, y le rodeó los hombros con un brazo para atraerla contra su cuerpo. Tallyn se estremeció ante tan brusca acción. Él hizo caso omiso. ¿Qué ha pasado?, le preguntó al policía a modo de desafío. El hombre miró a Tallyn. ¿Es este el amigo al que dijiste que habías llamado? Tallyn asintió. Sí. Clay dejó pasar aquella mentira. Ya hablarían de eso más tarde. Soy Clay. Max. Le tendió la mano, y mientras se la estrechaban, Clay vio que el inspector tomaba nota de todo lo referente a él, desde sus vaqueros hasta la sudadera, pasando por el hecho de que necesitaba un corte de pelo. Cuida de ella, le dijo cuando rompieron el contacto. Aquello aplacó la ira de Clay, que se dedicó a evaluarle. ¿De qué tengo que protegerla? Al parecer Max era el único poli que quedaba allí, de modo que lo que había sucedido o bien se trataba de algo de menor importancia, o bien había transcurrido suficiente tiempo como para que la gente de la oficina del forense hubiera hecho su trabajo y se hubiera marchado ya, lo que significaba que hacía horas que Tallyn debería haberle llamado. Su furia protectora resurgió de nuevo mientras Max exponía los hechos. A menos que alguien disfrute aterrorizándola, Tallyn está haciendo más daño de lo que se piensa. He de saber lo que tienes para poder asegurarme de que esos cabrones no se acerquen a ella. Clay podía sentir el corazón de Tallyn latiendo desaforado, como el de un pajarillo asustado, pero no la soltó, y ella no forcejeó para que lo hiciera. El leopardo se calmó. Max guardó silencio durante un instante. De forma oficial, no puedo contarte nada, pero eres uno de los hombres de confianza de Lucas, ¿no? A Clay no le sorprendió que el poli hubiera reconocido. Los Dark River representaban el poder de San Francisco, y la policía lo sabía, como era su obligación, sobre todo porque eran títeres de los sí, aunque a veces por otros motivos, como cerciorarse de que se había hecho justicia a pesar de las intromisiones de los sí. Tomó nota mental de preguntar a sus contactos acerca de Max, pero el instinto le decía que era un hombre íntegro. Sí, estoy con los Dark River. El inspector hizo un gesto, como si hubiera tomado una decisión. Entonces tenemos que mantener una charla extraoficial después de que termine mi turno. ¿Conoces algún lugar a salvo de ojos y oídos indiscretos? El bar de Joey. Ubicado en una zona apartada en los márgenes del territorio de los Dark River,
y frecuentado única y exclusivamente por felinos, lobos y los invitados de ambos. Era un lugar a prueba de filtraciones. ¿Sabes dónde está? Al ver que la inspectora sentía, prosiguió. Deja la grabadora en casa. Qué curioso. Resulta que tengo fama de perder mi grabadora. Repuso sin el menor atisbo de humor. Os veré sobre las 8. Talín, si me necesitas, llama. No va a necesitarte. Clay sintió que su brazo se tensaba, y aunque notó el pánico de ella, no fue capaz de controlar el primitivo impulso animal. Nos vemos en el bar. Talín aguardó a que Max se hubiera marchado en su coche antes de tironear del brazo de Clay. Suéltame. Él se inclinó hasta que sus labios le rozaron la oreja. Te advertí que dejaras de temblar de miedo. Y entonces la mordió. Un mordisquito lento y suave, pero en el que sin duda había utilizado los dientes. Sorprendida, se quedó sin habla durante al menos un minuto, tiempo que él aprovechó para hacerla cruzar la carretera y subirse a su gran todoterreno. Al vehículo lo apodaban el tanque, aunque tenía unas líneas mucho más estilizadas y era mucho más rápido que el anticuado transporte de guerra. Por fin recuperó la voz después de que Clay arrojara su bolsa de viaje en la parte trasera y se pusiera al volante. ¡Me has mordido! Clay la fulminó con la mirada. Te he advertido más que de sobra. Ponte el cinturón. Talín ya lo estaba haciendo, pero solo porque era su costumbre, no porque él se lo hubiera ordenado. No puedes andar por ahí mordiendo a la gente. Se incorporó al tráfico. A Talín no le sorprendió lo más mínimo que Clay siguiera dirigiendo el vehículo manualmente, a pesar de encontrarse en una carretera provista de controles informatizados que permitían la navegación automática. Pero sí puso el modo aerodeslizante, replegando las ruedas de forma que sobrevolaran las calles cubiertas de niebla sin hacer ruido. Clay dijo al ver que él parecía ignorarla. ¿Cómo entraron en tu apartamento? Él cambió de tema, y no la sorprendió. No cuando sabía lo protector que era Clay. No lo sé. El edificio cuenta con una seguridad normal, pero yo instalé un sistema de primera en mi puerta, y ni siquiera así lograba dormir toda la noche de un tirón. ¿Solo en la puerta? Sí. ¿Por qué? Ah, las ventanas. Pensé que siendo un 8º piso bastaría con eso. No contra los sí, TQ. ¿Los sí? Se echó a reír. Por lo que yo sé, la teletransportación es una habilidad muy rara. No creo que los sí malgasten esa clase de recursos en aterrorizar a una humana normal y corriente. Nada de normal y corriente, farfulló. Pero hay otras maneras de entrar a través de una ventana. Cualquier cambiante con capacidad para trepar, o con alas, podría haberlo hecho. Talín no lo había considerado, y en esos instantes parecía una evidente falta de previsión. La sangre todavía chorreaba cuando llegué. Sintió un escalofrío y se rodeó la cintura con los brazos. ¿Estaba caliente? ¿El qué? La sangre. Talín estuvo a punto de vomitar. ¿Qué clase de pregunta es esa? Si utilizaron sangre fresca. ¡Para! Le interrumpió. ¡Para el coche! Clay frenó en seco. Ella abrió la puerta, sacó la parte superior del cuerpo y se dio a las arcadas. Dado que lo único que había ingerido en las últimas 24 horas era la hamburguesa que se había tomado con Clay, no tenía mucho que vomitar, pero su estómago no lo sabía. Los retortijones continuaron durante lo que parecieron ser horas, inundándole la boca con el repugnante sabor de la bilis y desgarrándole las entrañas. Cuando por fin cesaron, encontró a Clay a su lado, sujetándole el cabello con una mano, mientras que en la otra tenía un botellín de agua. Bebe. Notaba la garganta como si alguien le hubiera pasado una sierra por ella, de modo que no la rechazó. El agua resultó estar helada. ¿De dónde? Preguntó con la voz ronca. Clay comprendió lo que le decía. Botellas heladas. Todos las llevamos. Los soldados cambiantes quemamos mucha energía. Esta agua lleva minerales y otras cosas. Ella asintió y tomó otro delicioso trago. Está buena. Clay utilizó la mano con la que le sujetaba el cabello para hacer que inclinara la cabeza hacia atrás. ¿A qué coño ha venido esto?
Tallinn no era capaz de armarse de valor para desvelarle toda la verdad, pero se obligó a contarle algo. Su pequeño y mortífero secreto no tenía por qué salir a la luz. Todavía no. Quizá nunca. Ya te lo he dicho. Odio la violencia, le recordó. ¿Qué has pasado al hablar de sangre caliente? Cerró con fuerza la mano sobre su pelo antes de soltarla, con una expresión penetrante en la cara. No tuviste problemas para hablar sobre los chavales muertos. Tallinn se llevó la mano al estómago. Es psicológico. Se mantuvo en sus 13, sabiendo que si cedía 1 milímetro, Clay le pasaría por encima. ¿Podemos irnos? Ay, señaló a la gente asomada a las ventanas de un edificio de apartamentos cercano. Clay hizo caso omiso de su petición. ¿Por qué los Larkspur no te llevaron a ver a alguien que pudiera haberte ayudado a superar estas cosas? Lo hicieron. Metió las piernas en el coche, cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el asiento. Estaba demasiado jodida para curarme. La puerta del pasajero se cerró, y un segundo después sintió que Clay ocupaba de nuevo el asiento del conductor. Eso no son más que sandeces, dijo una vez que se pusieron en marcha. Nunca soportaste demasiado bien el ver sangre. Casi te desmayaste aquella vez que me corté en la rodilla con una verja. Sintió náuseas con solo recordar algo tan inofensivo. Tomó otro trago y se concentró en las punzantes chispas de luz que estaleaban tras sus párpados. La cosa empeoró después. Se hizo el silencio. ¿Después de lo que hice yo o de lo que hizo él? Preguntó. ¿Acaso importa? Se dio cuenta de que había apurado la botella. Supongo que no. El caso es que estás jodida. Aquello dolía. ¿Sí? Clay maldijo. Joder, Tallinn. ¿Dónde están tus agallas? Eso hizo que ella abriese los ojos de golpe. ¿Me estás insultando para conseguir que reaccione? ¿Qué forma de tratar a los pacientes es esa? Indignada, tiró la botella vacía en el prístino asiento de atrás. Casi hecho hasta la primera papilla. ¿Y tú, cuándo te has convertido en un ratoncillo asustado? Preguntó con dureza, sin apartar la vista de la carretera. Traumatizada, Clay. Estaba traumatizada. Aquello tuvo consecuencias. También yo lo estaba, replicó sin piedad. Y a mí no me dio por esconder la cabeza en un agujero. Tallinn supo de inmediato que él no se estaba refiriendo al asesinato. Me salvaste. Clay profirió una áspera carcajada, con años de retraso. No. Tenía que llegar a él. Tenía que hacerle comprender. Henry nunca había intentado asfixiarme antes. Había querido ver cómo la vida abandonaba sus ojos, tal y como hizo con las otras niñas a las que había enterrado. Abusó de ti, Tallinn. Te hizo daño, te tocó, te hizo pasar por cosas que ninguna niñita debería soportar. ¿Y qué si reservó el brutal asesinato para tu 8º cumpleaños? Debería haberle detenido mucho antes. Nunca te conté nada, gritó. Y tú también eras un niño. Debería haberlo imaginado. Soy un gato. Podía olerle en ti. Era mi padre adoptivo. Recuerdo que me decías que podías oler a los padres de todos los niños. Él no respondió. Tallinn miró la barba incipiente de su mandíbula, su sedoso cabello de color ébano. Estaba muy cerca, y sin embargo no se atrevía a tocarle. Clay, habla conmigo, por favor, deseó suplicante. Siempre había hablado con ella, aunque no lo hiciera con nadie más. Clay apretó el volante con fuerza. Cuéntame cómo era tu vida con los Larkspur. Aliviada, inhaló una profunda y trémula bocanada de aire. Todos son granjeros. Bueno, Dixie no, pero está casada con uno. Ya tiene 2 hijos. Es lo que ella deseaba. ¿Te cae bien Dixie? Sí. Esbozó una sonrisa. Es la pequeña de la familia y es muy dulce y amable. Solía seguirme a todas partes y me abrazaba todos los días, como si... Me gusta Dixie. ¿Y los demás? Tanner y Sam se ocupan de varios sectores de la granja. Es un gran negocio. Samara, la hermana gemela de Sam,
mayor por un minuto, se encarga de organizar los asuntos comerciales. El señor y la señora Larkspur lo supervisan a todos. Parecen una familia feliz. Cuando la miró, sus ojos brillaban como los de un felino. Entonces, ¿por qué sigues atrapada en aquella habitación, viendo cómo hago pedazos a Orrin? Debería haber sabido que no sería tan fácil escapar del pasado. Intenté superarlo. Fingí que lo había logrado, pero nunca llegué a hacerlo y no sé por qué. Aunque después del reciente montón de pruebas médicas podía imaginarse algo. ¿A dónde me llevas? A un lugar sereno y seguro. Tallinn observó la ciudad alejándose tras ellos. ¿A dónde? Insistió. A mi guarida. El corazón de Tallinn dejó de latir. Creía que no llevabas a desconocidos allí. Estoy haciendo una excepción. Aquello casi la hizo sonreír, salvo que no lo hagas. Es probable que la gente que va detrás de mí sea la misma que se está llevando a los niños. Podrían seguirnos y hacerte el daño a tu clan. Él se echó a reír, y Tallinn sintió ese profundo sonido masculino en lo más profundo de su cuerpo. Un lugar al que nadie había llegado jamás. No somos un clan inferior al que puedes ignorar y destacar. Los Dark River controlan San Francisco y las zonas circundantes. Además, somos aliados de los lobos. Nadie entra en nuestros bosques sin que lo sepamos. Esta gente es lista. ¿Me estás diciendo que los animales no lo somos? No me vengas con sandeces raciales, replicó frunciendo el ceño. O te diré lo que de verdad pienso sobre los gatos grandes a los que les gusta gruñir y morder. Muy a su pesar, Clay notó que en sus labios se dibujaba una sonrisa. Miau. Para su sorpresa, Tallinn dejó escapar un sonido muy parecido a una risita. Idiota. Y así, de repente, ella era otra vez su Tali, dulce, divertida y fuerte, condenadamente fuerte, el único ser humano que había sido capaz de plantarle cara y salir victoriosa. ¿Qué te sucedió, Tali? La risa desapareció del ambiente. Me quebré. Tallinn reparó en las flores en cuanto entró en la casa colgada que Clay llamaba su guarida. Por fuera no parecía más que una caseta olvidada, perdida en las amplias ramas de un árbol muy frondoso. Por dentro resultaba ser espaciosa y limpia, con una escalera retráctil que subía a la segunda planta, invisible desde el exterior. También tiene una segunda planta. Su voz no revelaba nada. La construía así para que pudiera quedar aislada de la planta baja en cuestión de segundos. Tú dormirás ahí arriba. No podía sacarse de la cabeza aquel hermoso y femenino arreglo floral. Bonitas flores. Pareció que su expresión se suavizaba ligeramente al mirar en esa dirección. Son de Fate. Me dijo que necesitaba un poco de color en mi casa. Las uñas se le clavaron en las palmas cuando él nombró a la mujer a la que había permitido hacer cambios en su guarida. En la guarida de un hombre que había conocido cuando era un niño, que raras veces dejaba que nadie se le acercara, aunque en esos momentos, dejando de lado a las flores, la absoluta masculinidad del lugar resultaba innegable. Todo estaba decorado en tonos tierra, con algunas pinceladas aquí y allá de verde y blanco, desde la alfombra del suelo hasta los amplios cojines planos que parecían hacer las veces de sofá. Eso tenía su lógica, pensó. Lo más seguro era que Leopardo prefiriera acurrucarse en los cojines. La imagen de Clary en la sombra felina hizo que le cosquilleasen los dedos ante el recuerdo sensorial. ¿Recibes visitas a menudo? No. De modo que la tal Fate era especial. Observó con los brazos cruzados. Mientras él bajaba la escalera, se subía al primer peldaño y arrojaba su petate a la segunda planta. Cuando bajó, mostraba una expresión de lúgubre determinación. Bien, cuéntame la verdad.
Tallinn sintió de repente que un millar de mariposas revoloteaban en su estómago. ¿La verdad? Los ojos de Clay se volvieron tan oscuros que parecían casi negros. Al principio pensé que se debía a que habías crecido, pero no es eso. Tallinn notó que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Qué? No podía saberlo. ¿Cómo iba a saberlo? Tu olor. Puso fin a la distancia que lo separaba. Un depredador peligroso y lleno de elegancia con una aguda mente. ¿Temperamental? Perfecto. Hay algo raro en tu olor, Tallinn. ¿Cómo puede ser? El pavor se transformó en sincera confusión. ¿Huele a mí? Caminó alrededor de ella hasta colocarse a su espalda. Tallinn se mantuvo donde estaba, aunque un miedo irracional la dominó de nuevo. El recuerdo de la sangre y de... ¡Ay! Tiró para liberar su cabello de la mano de Clay. ¿Qué crees que haces? Sacarte de tu estado de pánico. La respuesta se le quedó atascada en la garganta cuando sintió el calor del aliento de Clay rozándole el cuello. A pesar de que él ya no estaba en contacto con ninguna parte de su cuerpo, le fue imposible moverse. Su cuerpo recordaba el de Clay. Él había sido el único que la había tocado con afecto antes de que conociera a los Laxpo. Pero su familia adoptiva ocupaba un lugar muy diferente al de Clay en su corazón. Él era una parte profunda e intrínseca de ella, una parte que temía y ansiaba por igual. Hueles a mujer, a miedo, a ti, pero hay algo extraño bajo la superficie, algo que no encaja. Su alma se protegió haciéndose un ovillo. Te doy asco. No, no es esa clase de olor. Es simplemente algo extraño, algo que no debería estar ahí. Le puso las manos en las caderas. Eran grandes, pesadas. ¿Asustada, Tallinn? Ella luchó contra los escalofríos. Sabes que sí. Cierto era que su cuerpo recordaba su calidez y su instinto protector, pero también su capacidad para la más sangrienta violencia. Los dedos de Clay la apretaron ligeramente antes de soltarlo. Aguardó a que él se colocara frente a ella. Cuando lo hizo, se encontró mirando unos ojos que ya no eran del color verde oscuro del hombre, sino del verde claro y dorado del leopardo. Dio un paso atrás con brusquedad, pues no estaba preparada para el cambio, y sus palmas se toparon con la pared. ¿A qué se debe ese olor extraño en ti, Tallinn? No lo sé, inténtalo de nuevo. Estaba a punto de repetir la misma respuesta, cuando se dio cuenta de que si lo hacía le estaría diciendo una mentira. Cerró la boca de golpe. Siempre que puedas soportarlo. ¿Qué más da? Dímelo. Clay era una barricada delante de ella, una impenetrable masa hecha de pura obstinación y músculos masculinos. En lugar de aumentar su miedo, el despliegue de descarnada dominación avivó su ira. No, respondió. Deja de portarte como un matón. El rostro de Clay reflejó su sorpresa. Respuesta equivocada. Se acercó más a ella. Tallinn se dispuso a esquivarla, pero él ya se había movido para atraparla, contra la pared, colocando las palmas a ambos lados de su cuerpo. Sintió que se le aceleraba el corazón y que las manos empezaban a sudarle. Intimidarme no va a hacer que me sienta más inclinada a contártelo. Clay se acercó hasta que su rostro fue lo único que pudo ver. Se hizo un largo y tenso silencio. ¡Bu! Ella se sobresaltó al escuchar aquel ronco susurro y se odió por ello. No tiene gracia. Según tú, soy un monstruo rabioso. No, yo nunca... meneó la cabeza. No puedo evitar lo que mi mente piensa, Clay. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Espetó. Es un mecanismo, un modo de sobrellevarlo. Acostúmbrate. Eso no son más que gilipolleces. Se acercó aún más. Su calor era una caricia física. Cielo, si lo estás sobrellevando, entonces yo soy la Madre Teresa. Bueno, ¿qué cojones te pasa? Estoy enferma, gritó. Me muero. Ahí lo tienes. ¿Ya estás contento?